Voy a compartir mi pantalla entonces. Perfecto. Dame un segundo. Adelante. Ahí sí. Ahí, ¿me confirma si se ve bien, por favor? Sí, se ve y se escucha perfecto. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Andrea, y bueno, feliz de estar acá. Me hubiese gustado mucho estar presencial, pero ya habrá una próxima oportunidad. Yo les vengo a presentar mi trabajo doctoral, que es de la respuesta de la dinámica atmosférica al forzamiento por oblicuidad, que es un tema que en general, cuando hablamos de habitabilidad en otros planetas, el tema atmosférico no se profundiza tanto, así que en mi tesis yo justamente trabajé en eso. Y el trabajo principal era caracterizar la dinámica atmosférica de planetas cálidos, variando su oblicuidad, o sea, su eje de inclinación, y determinar la habitabilidad como una consecuencia atmosférica. La motivación principal del trabajo fue, obviamente, la gran cantidad de exoplanetas que se han ido descubriendo desde el año 1995 y donde una particularidad que tiene para poder decir si es que el planeta es habitable o no es la presencia de agua líquida. De hecho, la gran pregunta de esta gran cantidad de exoplanetas que se han descubierto es si es que serán habitables o no. Todavía no lo sabemos. Entonces, ¿qué condiciones debe cumplir un planeta para que sea habitable? Primero que nada, yo les decía, tiene que haber agua líquida en la superficie, porque esto es esencial para el metabolismo y la reproducción de todas las especies que conocemos. También esto depende de la distancia entre el planeta y la estrella, por lo tanto, esto, ya que esto determina la cantidad de radiación que está recibiendo el planeta, y por otro lado hay un concepto importante que es, hablamos de la zona habitable y que esta región que rodea la estrella con la mayor probabilidad de encontrar agua líquida en la superficie. En general, los planetas que son congelados se descartan de que pudieran tener condiciones de habitabilidad porque esta en el fondo es la base de los primeros estudios también que se generaron en torno a la habitabilidad planetaria. Yo les comentaba sobre la zona habitable y la zona habitable es, tiene también sus límites interior y exterior que provocan cierto tipo de efectos sobre la atmósfera del planeta. Si está más cerca de la estrella, tiene una mayor probabilidad a sufrir la evaporación de su atmósfera, y si está más lejos de como el eje exterior de la zona habitable, puede sufrir la congelación de su superficie, ¿ya? La Tierra, en nuestro caso, en el sistema solar, la Tierra está justo en la zona habitable del Sol. Por lo tanto, el agua líquida está justamente, o sea, tenemos presencia de agua líquida, y no solamente agua líquida, sino que también en estado sólido y en estado gaseoso que conviven en una multiestabilidad de clima. Pero hay otros factores que nosotros también tenemos que considerar a la hora de hablar de habitabilidad planetaria. Y si bien las primeras definiciones de habitabilidad planetaria tenían que ver con condiciones astronómicas, tenemos que hablar también de la geofísica del planeta y tenemos que hablar también de la circulación atmosférica, o sea, cómo es la dinámica de la atmósfera y los parámetros orbitales que influyen en la forma en cómo llega la radiación al planeta. Entonces, ahora más allá de fijarnos solamente en la parte astronómica y el ambiente donde está el planeta, tenemos que fijarnos también en los procesos internos propios del planeta que son afectados por la cantidad de radiación que está ingresando a su superficie. Consecuencias del descubrimiento de exoplanetas es que nosotros empezamos a conocer nuevos parámetros de la circulación atmosférica, y uno de ellos es el escape atmosférico. Hay una gran cantidad de hidrógeno que sale desde la atmósfera, por lo tanto hay un escape de moléculas. En general, los modelos terrestres fallan al representar la atmósfera de otros planetas, y por lo tanto este trabajo, que es un trabajo de simulaciones numéricas, tiene como base el estudio de planetas. Ya les voy a mostrar obviamente el modelo, pero
en general se han tenido que hacer modelos que representen planetas en particular con ciertas características. Es muy difícil generar una teoría unificada de la circulación general atmosférica porque tampoco conocemos todos y cada uno de los valores que podemos interpretar. Además de que los modelos son muy complejos de utilizar por el gran cómputo, el gran gasto computacional que tienen. Algunos conceptos claves rápidamente. Bueno, obviamente al cambiar la oblicuidad, tenemos que esto afecta la cantidad de radiación que está entrando al planeta, por lo tanto hay un efecto sobre la temperatura superficial. Sobre la temperatura también existe el cambio en los vientos, se producen vientos que están movilizando estas masas de aire de distintas zonas de mayor y menor temperatura, lo que produce también una circulación meridional, o sea, hay procesos de y transporte de calor, hay procesos convectivos y también hay procesos que movilizan estas masas de aire para que el planeta pueda mantener una temperatura homogénea. Y en particular, la más importante, que fue la que justamente varié mi trabajo, fue la oblicuidad, y que es el eje de inclinación del planeta. Y lo que hicimos fue trabajar bajo un planeta de agua, o sea, tomamos la Tierra y le sacamos los continentes, cambiamos la inclinación del eje de rotación y ocupamos un modelo de circulación general, que en el fondo es un modelo teórico para poder estudiar la circulación atmosférica o la dinámica atmosférica de estos planetas. El Aquaplanet lo pueden ver aquí como una animación, pero en el fondo es un planeta de agua, que es la Tierra, que le sacamos los continentes y que dejamos la misma distancia al Sol, a la estrella. Estamos pensando como si fuera un planeta de agua que encontramos en otro sistema planetario. Y necesitamos ver cuáles son, hicimos varios cambios sobre el eje de inclinación, inclinamos bien extremos, desde 30 grados hasta 90 grados, pero aquí buscando asegurarnos de que existiera agua líquida en la superficie del planeta. Por lo tanto, estas fueron las oblicuidades que nos permitían tener agua líquida en la superficie sin la presencia de hielo marino. Y además utilizamos PLACIM, que es un modelo de circulación general intermedia que nos permite obtener buenos resultados entre la interacción océano-atmósfera. Pero en este caso no tenemos la interacción de las corrientes marinas, no tenemos un modelo oceánico, digamos, más realista en el fondo, pero sí nos permite tener buenas aproximaciones, y de hecho este es el tipo de modelos que se usaron también para el reporte anterior del IPCC de cambio climático, que en el fondo mostraba cuál era la interacción entre el océano y la atmósfera y cómo variaba la dinámica atmosférica también al aumentar la temperatura o sea, las concentraciones de dióxido de carbono. Ese mismo tipo de modelos los utilizamos acá, variando varias veces la oblicuidad, como yo les digo, entre 30 y 90 grados, hicimos una grilla bastante cercana de valores, mantuvimos una profundidad del océano de 50 metros, que en el fondo es el estándar para poder permitir esta difusión de temperatura entre el océano y la atmósfera, y mantuvimos también una concentración de dióxido de carbono de 360 ppm. Con esto, los resultados que obtuvimos, me salté el anterior, fue la radiación. A medida que íbamos cambiando la oblicuidad, íbamos viendo que era lo que esperábamos, que llegara más radiación hacia los polos. A medida que nosotros tenemos el planeta y lo vamos inclinando y pensamos que la estrella está en un extremo, obviamente va uno de los polos recibiendo mayor radiación que el otro polo. Esto obviamente tenía consecuencias sobre la radiación que es absorbida y la cantidad de radiación que llega a la superficie, y vimos que había mayor absorción de radiación en la superficie a medida que nosotros íbamos aumentando la oblicuidad, pero eso también traía reflejado una disminución en la cantidad de nubes. Y también había una disminución en la cantidad de radiación que era reflejada. Por otro lado, una de las cosas que nos sorprendió bastante es que, a pesar de que hicimos un cambio brusco en la inclinación del planeta, nos dimos cuenta que la temperatura global del planeta en general se mantenía bastante constante. Y eso nos sorprendió bastante porque nos decía de que efectivamente la dinámica de la atmósfera de este planeta lograba finalmente generar un buen transporte de calor y mantener las temperaturas templadas, incluso cuando uno de los hemisferios estaba completamente en oscuridad.
las temperaturas empiecen a aumentar, también lo esperábamos, hacia los polos, pero hay ciertas zonas donde se mantiene la temperatura estable, que es alrededor de los 30 grados norte y 30 grados sur, y la mayor temperatura ya no es en el Ecuador como estamos acostumbrados, sino que empieza a ser hacia los polos. Y esto también tiene consecuencias, obviamente, a niveles altos de temperatura, como lo vemos ahí. Este es un gráfico de latitud y de presión, o sea, niveles en altura de la atmósfera, y que vamos viendo que va aumentando también la temperatura en la atmósfera, y por lo tanto esto significa de que también cambia la velocidad de los vientos, ya sea en altura, estamos viendo en este caso el viento térmico, y vemos de que, como estamos acostumbrados en la Tierra, vemos viento térmico que se forma alrededor de los 30 grados norte y sur, pero a medida que aumentamos la oblicuidad, esto genera de que esto se concentre, este tipo de viento se concentre hacia el Ecuador, algo que no estábamos acostumbrados. Y obviamente significa que también las celdas de Hadley, las celdas convectivas que ayudan a mantener las temperaturas en niveles altos, empiezan a sufrir también una transformación, lo que afecta también al transporte de calor. Por lo tanto ya no estoy llevando el calor desde el Ecuador hacia los polos, sino que estoy llevando el calor desde los polos hacia el Ecuador, que ese es el efecto más importante también de la dinámica de la atmósfera en estos planetas. Para tener una idea, y ya me faltan unas pocas slides, para tener una idea, cuando nosotros tenemos una alta inclinación, vamos viendo de que las celdas de Hadley se van ensanchando y por lo tanto también va afectando la forma en cómo los vientos se van comportando, y se mantiene dentro de los 30 grados norte y sur, que es como lo que también vemos en la Tierra. El caso de la habitabilidad planetaria lo vimos a través de la temperatura de bulbo húmedo, y la temperatura de bulbo húmedo es una temperatura que relaciona la humedad del aire con la humedad relativa. Por lo tanto, tomamos este parámetro para poder entender qué condiciones podían darse de habitabilidad para los humanos en este tipo de planetas. Entonces tomamos como límite la temperatura de bulbo húmedo de 35 grados, que en el fondo es el límite superior donde se produce la hipertermia. Y en la Tierra nosotros, los mamíferos en general, mueren por choque de calor sobre esas temperaturas. Entonces tomamos este indicador atmosférico para poder ver si es que estos planetas eran habitables, y de esa forma nos dimos cuenta de que, de hecho, la Tierra es menos habitable que los aquaplanets con alta oblicuidad, porque mantienen las temperaturas templadas gracias a este transporte de calor muy efectivo. Y además vimos de que hay ciertos límites de oblicuidad que también nos indican ciertos límites de habitabilidad, pero respecto a las condiciones atmosféricas. Por lo tanto, aquí en conclusión, hay ciertas cosas que nos dimos cuenta, que la oblicuidad de 54 grados representa un límite donde pasa a aumentar las temperaturas de los polos y empieza a disminuir la temperatura del Ecuador. Cambian los vientos radicalmente hacia del este, cambian radicalmente, y esto tiene concordancia también con estudios anteriores que presentaban justamente este tema de dinámica atmosférica, y el transporte de calor es bastante eficiente. Entonces, en caso de que uno de los hemisferios esté completamente oscuro, no es un problema para el planeta, sino que se logra mantener las temperaturas templadas en todo el planeta, ya que el transporte de calor es muy, muy eficiente. Y finalmente nos dimos cuenta de que la temperatura de bulbo húmedo, que fue usada en un estudio de Sherwood del 2010 para el calentamiento global, se podía aplicar también para el estudio de habitabilidad planetaria como indicador atmosférico de este tipo de planetas, si es que eran habitables o no, para planetas que eran cálidos, ya dejando un poco de lado la idea de que solamente los planetas congelados eran los que no podían ser habitables, sino que también hay otro tipo de planetas que también tienen altas temperaturas y también presentan agua líquida en su superficie, que no podrían ser habitables, por ejemplo, para los humanos. Y en general nos dimos cuenta también de que la Tierra era menos habitable, pero por el hecho de que hacia los polos tiene mayor presencia de hielo. Entonces ese es un indicador que también nos dice de que tenemos que tener condiciones especiales para poder vivir en esas zonas, pero a medida que va aumentando también la cantidad de concentración de dióxido de carbono y aumentando las temperaturas también en el planeta, quiere decir que nuestro planeta también se está volviendo menos habitable, y por temas solamente de temperatura.
Y hasta la fecha van por lo menos 12 trabajos que han citado este trabajo. Este fue mi trabajo de doctorado y lo pueden encontrar en Icarus. La publicación es del 2018 y es en conjunto con mi profesores guías, que era una paleoclimatóloga y una astrónoma. Y este es uno de los trabajos pioneros del tema en Chile. Así que eso, muchas gracias. Ay, no escucho. No te escucho, Andrea. Ahí sí. No, creo que todavía no te escucho. Ok, ¿y ahora? Ahí sí. Perfecto, muchas gracias. Te Ahí sí decía te aquí por tu presentación. Tenemos un par de preguntas en el chat. Fabián Robledo pregunta, ¿se supuso que la órbita del acuaplaneta es circular? ¿Hubo algún efecto de precesión o nutación simulado? Gracias y saludos. Sí, gracias por esa pregunta, porque efectivamente mantuvimos la excentricidad en cero, ya que justamente nos dimos cuenta de que cuando aumentábamos la excentricidad habían efectos que no nos permitían ver con mayor claridad que el efecto de la oblicuidad. Si bien la oblicuidad, en el fondo, en la Tierra se ve que uno de los parámetros orbitales que afecta a corto plazo el clima del planeta, la precesión también, o sea, perdón, la excentricidad también en un, digamos que el doble de tiempo, también empieza a afectar este tipo empieza a afectar la dinámica. Por lo tanto, quisimos dejarlo netamente en excentricidad cero para ver amplificado también el efecto de la oblicuidad. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, la última. Los parámetros de oblicuidad, pregunta David Pineda, del Planetario de Bogotá. Los parámetros de oblicuidad que determinan las características atmosféricas son los mismos para sistemas estrella-planeta versus los sistemas planetas, satélites naturales o lunas. Ah, mira, gracias por esa pregunta también, porque hay varias cosas que en realidad uno tiene que tener en consideración cuando habla de oblicuidad. Porque la oblicuidad es caótica y de hecho tenemos la suerte en la Tierra de que tenemos la Luna que está manteniendo estables las perturbaciones gravitacionales que se generan por el efecto de los otros planetas. En Marte se ve mucho ese efecto. En Marte se ve de que hoy en día la oblicuidad de Marte está en 23,4 grados, pero se ve, hay simulaciones también, no, desconozco si hay registros geológicos, creo que todavía no, porque InSight recién está tomando muestras geológicas, pero se sabe de que hay una variación de la oblicuidad entre 0 grados y 60 grados. Pero como es caótica, no es una cosa que vaya cambiando lentamente hasta llegar a 60, sino que puede variar de 0 a 60 bruscamente, y eso implica de que hay un cambio en el clima brusco también, que se tiene que adaptar. Y en nuestro caso, la Luna nos ayuda mucho a que ese fenómeno, ese cambio brusco y caótico de oblicuidad, no ocurra. Y de hecho, cuando ocurre un cambio, no lo mostré en honor al tiempo, pero cuando ocurre ese cambio, se produce lentamente, y en la historia de la Tierra, geológica de la Tierra, vemos de que la oblicuidad cambia cada 41.000 años y cambia en 2 grados, o sea, entre 22 grados y 25 grados, y es lo que produce, de hecho, los periodos glaciales. Entonces, es bien interesante el tema, hay mucho ahí, sobre todo simulaciones, les recomiendo el paper de Laskar, ahí tiene muchos papers, él es experto en oblicuidad y en simulaciones numéricas de oblicuidad, y él hace todos estos estudios y muestra efectivamente cómo la Luna influye sobre la estabilidad de la oblicuidad. Espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias. También, bueno, te preguntan ya por el chat de Facebook que dónde pueden encontrar el archivo de tu tesis doctoral. Ah, buena pregunta. Bueno, me pueden buscar en Scholar Google, en mi perfil salen las publicaciones, y si no, me pueden escribir, se los voy a escribir acá igual. Si les interesa, me pueden escribir por el Instagram. Les voy a dejar acá mi Instagram. ¿Dónde está? O a mi correo electrónico también.
Creo que... les puedo enviar la información. ¿Listo? Muchas gracias.